Muy bienvenidos a todos de Newman Church, The Bible Architecture. Aquí estamos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. No estamos acá por mérito propio, sino para hablar lo que recibimos por parte del Espíritu Santo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos de la segunda parte de las siete iglesias, un mensaje. 7 iglesias, un mensaje. Si no han visto la primera parte, les recomiendo ver la primera parte de ese mensaje, donde hemos organizado un pequeño diagrama, como si fuera un resumen de la parte de las cartas que tienen una organización especial. Pues se lo voy a enseñar acá para acordarnos de lo que estamos hablando. Así que aquí lo vemos en la primera parte, el primer video, el primer culto o enseñanza. Hemos empezado con la iglesia de Éfeso. Aquí ven que hay un título, luego un rango, un decreto, un remedio, consecuencia y luego los vencedores. Es decir, que cada carta tiene esa misma organización. El título es el título que el Señor se presenta, con el cual el Señor se presenta. El rango tiene que ver con lo que está pasando con esa iglesia en lo específico. Decreto es que lo que el Señor dice bajo o que lo que pertenece a esa iglesia. Remedio es lo que la iglesia tiene que hacer para corresponder a la palabra del Señor. Consecuencia es lo que pasa si esa iglesia no va a tomar remedio, y los vencedores van a ser lo que resultan ganando lo que el Señor le prescribe hacer. Así que vamos a empezar entonces con el capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a empezar con la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 1 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene, ese es el título, como acabo de explicarle, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, para empezar, la iglesia de Sardis tiene una acusación, un juicio muy fuerte, donde el Señor Jesús mismo, no estamos hablando de otro ángel o de otro mensajero de Dios, sino que Dios mismo, el Señor Jesús, dice a Sardis: tú dices que tú estás vivo, pongan atención, pero estás muerto. Es decir, ¿cómo vamos a interpretar eso? Tiene que ser que hay 2 versiones, 2 análisis de la palabra vivo y de la palabra muerto. Es decir, que lo que los hombres dicen, eso es vivo, para Dios eso es muerto. Muy importante verlo. No está diciendo, tú dices que eres rico, pero eres muerto. No dices que eres vivo, pero eres muerto. Es decir, que la interpretación humana de lo que es ser vivo en los ojos de Dios es muerto. ¡Wow! Acaba de decirme el Espíritu Santo, esa interpretación es: nosotros somos muertos con Cristo. Es decir, que cuando nosotros somos vivos es porque hemos muerto con Cristo. Por eso tenemos vida. Si el hombre viejo no muere, entonces no puede vivir con Cristo. Gálatas. En ese caso, esa iglesia tiene ese problema. Tiene el problema que piensa de tener vida, pero no la tiene porque todavía no ha muerto con Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Eso es muy importante verlo. Hasta el día donde uno no muere a sí mismo, con todo que la carne te dice que tú tienes que agarrarte a eso, que por qué no hace eso, que eso sí te gusta, que eso sí te hace feliz, hasta ese día donde tú no lo dejas todo para Dios, empiezas a morir, ahí donde entra la vida. Déjeme decir eso, hemos hablado de eso en el pasado, pero lo vamos a hacer de esa forma. El tema de ser vivo en los ojos humanos es algo falso. ¿Por qué? Porque mañana tú vas a estar un día más cerca a la muerte de lo
hoy, de lo que eres hoy. Es decir, que cada día más tú eres más viejo y más muerto, ¿verdad? No vas a ser más cerca a tu nacimiento, vas a ser más cerca a tu muerte. Es decir, que ese cuerpo en el cual tú vives es una caja de muerte. La única forma es dejar la caja de muerte que se muera para embrazar, para mantenernos vivos por medio del Espíritu. Si usted no ha entendido esa parte, ahora vamos a ver lo que dice Sardis, el Señor a Sardis, y ahí vamos a empezar a entender cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual entra el Espíritu y tú tienes vida, tú vas a ver las cosas de otra perspectiva. Es decir, que vas a ver las cosas del mundo como cosa muerta. Yo hoy pasé 2 horas a limpiar mi casa. Y yo lo que veo es que mañana la casa va a ser un desorden completo otra vez. Pues la vida es así. Nosotros creemos que nos vamos a poner limpio, nos vamos a maquillar, nos vamos a poner ropa fina y nos vamos a ver bien. No, pero esa ropa se va a ensuciar. Todo ese maquillaje se va a volver negro y horrible, ¿verdad? Hay que limpiarnos para poner cosas otra vez. Es decir, que todas las cosas de la carne son muertas. Y nosotros pensamos que con la carne estamos vivos. Así que vamos a ver qué dice exactamente el Señor a la iglesia de Sardis. Sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Segunda cosa que estamos viendo acá. Aquí estamos hablando de una carta a una, ¿quién? Iglesia, ¿verdad? Es una carta a una iglesia. No es una carta a los judíos o a los gentiles o a los pecadores o a los fariseos. No, esa es una iglesia. Es decir, que esa es parte del cuerpo de Cristo. El Señor no está hablando a gente que todavía no ha creído. El Señor está hablando a gente que cree, que dice, yo creo en Cristo. Vamos a poner atención mientras que seguimos a analizar la carta a la iglesia de Sardis. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué dijo el Señor acá? Acuérdate, primero que todo, de lo que has recibido y oído. Vamos a cambiarle color a ese para que se vea bien. Y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, que sí tú has recibido la verdad, que sí escuchaste la verdad, que sí la entendiste, pero ya se está muriendo esa memoria y ese conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer cosas para mantener ese conocimiento, esa memoria, esa fe viva. La fe no es algo muerto que uno recibió un día y ya ahí está. No, es algo vivo. Ayer me vino ese pensamiento, me imagino por parte del Espíritu Santo. Todavía no he recibido confirmaciones, pero lo voy a compartir con ustedes. Entonces el Señor me dijo, en mi pensamiento estaba pensando, cuando tú recibes un regalo, ¿verdad? Que sea por tu cumpleaños o cuando sea. Recibes un regalo y te entregan ese regalo, tú lo tienes en tus manos. Ya ese regalo es tuyo. El Señor o quien te dio ese regalo no te lo puede sacar de tu mano, ¿verdad? Es tuyo. Así es la salvación, la gracia, ¿verdad? Lo recibiste. Pero menciónenme ustedes, por favor, un regalo que ustedes han recibido y que han dejado en una caja o sobre una mesa, donde sea, que nunca hay que limpiarlo, que nunca hay que guardarlo bien, que nunca hay que hacerle algo para que se mantenga en su calidad, ¿verdad? Todos los regalos, zapatos,
el reloj, lo que sea. Hasta un vaso hay que limpiarlo. Es decir, que sí es un regalo, pero hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque si lo deja afuera, en la lluvia, en el patio, eso se va a ensuciar y luego se va a romper y luego se va a desbaratar y no va a servir más. Sí, pero hermano Carlos, la salvación es algo espiritual, el Espíritu Santo no. Todo es un paralelo con el Espíritu. ¿Por qué? Pregunta del día. ¿Por qué ustedes comen 3 veces al día? O 2 veces al día. Bueno, todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un paralelo con necesitan el pan cotidiano, el pan diario, ¿verdad? Ese pan diario es la palabra de Dios. Pero ustedes no leen la palabra de Dios diaria, ¿verdad? ¿Por qué? Pero mantenernos sin comer no ayuda al cuerpo. Tú necesitas la comida. Al mismo tiempo, eso es un paralelo espiritual. ¿Necesita qué? Necesita la palabra de Dios. Porque nosotros vivimos en casas. ¿Por qué? Pregunta sencilla. ¿Por qué? Porque es un paralelo con vivir adentro de Cristo. Vivir adentro de Cristo quiere decir que tenemos una casa en Él. Es por eso que nosotros vivimos en casas. Porque imagínense ustedes vivir sin casas. Afuera, en la calle, bajo un puente, lo que sea. Ustedes me están entendiendo. Pues vamos a regresar a la carta de Sardis a ver qué dice. Versículo 4. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ok. Aquí vemos una situación única. La iglesia es muerta, pero hasta dentro de esa iglesia muerta hay gente que todavía no se ha manchado con el pecado y los problemas que el Señor ha mencionado. Es decir, que cada iglesia, en ese caso lo que estoy escuchando es hasta en la iglesia católica, vamos a decir, hay unas pocas, dijo el Señor. No muchas, no la mayoría, sino unas pocas que no se han manchado. Es decir, que en cada situación de iglesia hay la posibilidad, sí, de ser salvo cuando uno entienda que no es la iglesia que te va a salvar, sino que es la verdad, la vía, el camino y la vida, el Señor Jesús. Si nos mantenemos con los ojos directo al Señor, la verdad viene siendo obvia. Pero si mantenemos un ojo en el mundo o a la iglesia y otro ojo al Señor, ahí es donde viene el problema. Porque tú no vas a entender quién que tú estás supuesto a escuchar. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no, pongan atención a eso, borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué dijo el Señor? No borraré su nombre. Ahora, se lo vamos a leer desde el punto de vista gramatical y ese es el momento oportuno para acordarnos todos que el español no es mi idioma madre, pero gracias a Dios y al Espíritu Santo y mi querida Mama Wanda por enseñarme mucho del dominicano. Bueno, aquí estamos. El tema es que aquí estamos viendo y leyendo una gramática que nos dice que si vamos a borrar algo, tiene que ya estar escrito, porque no podemos borrar algo que no está escrito. Es decir, que esos nombres de ustedes que creen en Dios ya están escritos en ese libro de la vida. Pero sí pueden ser borrados, no porque lo digo yo,
porque lo dice el Señor. Míreme bien. Sería muy, muy cómodo y hasta muy, muy bueno. Bueno, no sé, pero cómodo. Que todo eso fuera tan sencillo. Ya tu nombre está ahí, no te preocupes para nada. El problema es que no es así. El problema es que tenemos una decisión que tomar cada día. Nosotros no somos salvos por obra. Es decir, sabemos muy bien que nada de lo que podemos hacer nos va a ayudar a ser salvo. Es decir, no merecemos la salvación por lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Pero somos salvos por medio de la fe. Es decir, que es la fe y la fidelidad son dos cosas juntas. Es una decisión de cada día. Si usted es casado, tiene que decidir cada día que usted va a ser fiel, casado y a amar a su esposo o a su esposa. Porque si no hace y no toma esa decisión, vienen problemas enormes. Pues es el mismo caso de la salvación, es decir, tú eres ya la novia de Cristo como iglesia, que Cristo no te va a divorciar, pero sí tú tienes que mantenerte fiel a Él. Porque si no, el Señor te mira y dice, yo quiero casarme contigo. Ya puse mi sello en tu frente. Ya puse tu nombre adentro del libro de la vida. Pero tú sigues maltratándome y siéndome infiel con el mundo. Es decir, que tú no quieres estar conmigo. Yo le hago esa pregunta. La vida, mi esposa hace ese ejemplo muchas veces de un cordón y hay una pequeña parte que es la vida y el resto del cordón es la eternidad, ¿verdad? Es decir, que la eternidad comparada con la vida es enorme y la vida no es nada, es un puntico. Vamos a pasar la eternidad en adoración de Dios. Vamos a decir en vestimenta blanca porque es lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo no creo que hay personas desnudas en el paraíso. Yo no creo que en el cielo hay gente que se viste como los actores de hoy. No creo. Pero eso solo sabe Dios. Vamos a pasar toda esa vida así, con esa vestimenta, adorándole a Dios, en amor, paz, sin pecado. Pero ahora tenemos que vivir en una vida opuesta. Es decir, yo pequé toda mi vida y viví como pecador, pero ahora voy a ser feliz en el cielo. No, tú le estás diciendo a Dios que a ti no te interesa ser junto a Él y no te interesa tener a su espíritu adentro de ti. ¿Usted me está entendiendo? En ese caso, Sardis nos da esa visión de una iglesia que dice, yo soy vivo. Pero nunca murieron, entonces nunca tenieron adentro el Espíritu de Dios. Vamos a ver qué dice. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora introducimos la iglesia de Filadelfia. Pero antes de hacer eso, vamos a ver el resumen de la iglesia de Sardis. Aquí lo tenemos entonces, Sardis. Título. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Rango de Sardis. Estás muerto o muerta, pero crees que vives. Tus obras no son perfectas ante Dios. Unos pocos en Sardis no han manchado sus vestiduras y caminarán con el Señor vestidos de blanco. Decisión, estás muerto. Remedio. Vela, fortalece lo que queda. Aférrate y arrepiéntete. Si no, el Señor vendrá como ladrón y no sabrás a qué hora. Vencedores, vestido de blanco, nombre no borrado del libro de la vida, nombre confesado ante al Padre. Perfecto, vamos entonces a leer lo que es la iglesia de Filadelfia. Y hemos hecho una pequeña introducción como una comparación con la iglesia de Esmirna. Ya hemos hecho eso en la parte 1 de esa enseñanza, en el video número 1.
Apocalipsis 3, versículo 7 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, pongan atención a la llave de David, al que abre y ninguno cierra. Estamos hablando de llave y estamos hablando de abrir y cerrar, ¿verdad? Y cierra y ninguno abre, dice esas cosas. Es decir, que hay una específica en el título. El título está conectado con la iglesia de forma especial. Y hay que ver eso porque aquí estamos hablando de una llave y una puerta cerrada o abierta. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta. Miren bien ese versículo. ¿Qué pasa con la iglesia de Filadelfia? Tiene una puerta abierta, ¿verdad? Perfecto. Delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, dos partes en Filadelfia. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. Nada más para esa iglesia. Segundo, no tiene fuerza. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué la iglesia de Filadelfia no tiene fuerza? Ustedes me van a contestar esa pregunta. Bueno, si están mirando el video, pausen el video, lo piensen, lo piden al Señor. ¿Cuál es la respuesta? Uno, puede ser que sean débiles, que no tengan fuerza. No. No tienen fuerza porque aquí lo vemos. El Señor dice, todavía te queda poca fuerza. ¿Por qué? Porque tú has usado toda tu fuerza. La iglesia de Filadelfia ha usado toda su fuerza, todo lo que tenía, todo su dinero, toda su fuerza, toda su vida para servirle a Dios. Por eso le queda poca fuerza. Ya no tiene más. Ya no tiene más fuerza. Miren lo que ya bien. ¿Por qué aún, dice versículo 8, tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre? Ahora, guardado en el griego original, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es el verbo tereo. Esas son tareas que yo le estoy dando para que ustedes puedan estudiar solos. Guardado mi palabra es tereo. Tereo quiere decir mantenido en el estado original. Es decir, guardado no es simplemente estamos escuchando y haciendo, sino que no hemos cambiado lo que es el evangelio. No hemos decidido que hoy vamos a hacer algo diferente porque el mundo, la cultura o lo que sea nos dice que tenemos que adaptarnos a nuevos tiempos. Otra cosa que yo estaba pensando el otro día, y yo sé que muchos se van a, no sé, alterar quizá, pero lo voy a decir porque yo escuché eso y vamos a chequear que sea un mensaje de Dios. Yo escuché el otro día caminando 1800. Es decir, tenemos que volver, quizá no en todo, pero en ciertas cosas quizá fundamentales en lo que eran los años de los 1800. Vemos que la cultura es completamente diferente, especialmente por lo que ha pasado en los años 60, 70 y 80. Tenemos que entender que esa cultura de hoy es el resultado de unos cambios culturales que empezaron en los años 1960. Ya lo expliqué una vez. No vamos a hacer una conferencia en eso, pero les recomiendo estudiar qué pasó con los Black Panther, la Pantera Negra, que se juntaron con el movimiento de homosexualidad y de las mujeres juntos. Se juntaron para hacer algo muy especial y se lo dejo de tarea. Entonces aquí vemos la iglesia de Filadelfia no tiene más fuerza. No porque es una iglesia débil, sino porque es una iglesia que ha usado toda su fuerza para servirle a Dios. Dice versículo 9,
he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, hemos explicado eso en paralelo con la iglesia de Esmirna, a lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Eso es un versículo difícil de entender, pero lo más importante de entender que en la iglesia de Esmirna tenemos el mismo versículo, donde el Señor nos dice que hay unos ciertos, no estamos aquí para decir quién son ellos, que dicen ser hebreos o judíos y no lo son. Para esas dos iglesias, es decir, son las dos iglesias que no tienen ninguna de las dos juicio. Pero ¿qué pasa con Esmirna? Si han mirado la primera parte de esa enseñanza, ¿qué pasa con Esmirna? Esmirna pasará por la tribulación. Pero vamos a ver ahora que Filadelfia no pasará por la tribulación. Vamos a ver qué pasa. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, hay mucha gente que sigue dejando comentario, y claro, no solamente en ese canal, pero también en otros canales, que no hay rapto y cosas así. Bueno, yo oro para ustedes. Más que todo, no hay problema. Pasen por la gran tribulación. Hasta yo puedo pasar por la gran tribulación. Eso solamente Dios lo sabe. Es asegurado que la iglesia pasa por la gran tribulación. Eso es garantizado. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando en las 7 cartas. Todas las iglesias van a pasar por la gran tribulación. Pero una iglesia no va a pasar por la gran tribulación y esa es Filadelfia. ¿Por qué? Acabamos de leerlo. Vamos a leerlo otra vez para estar seguro que estamos mirando la misma Biblia. Dice acá, versículo 10, Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre ¿cuál mundo? Todo el mundo, para probar a lo que moran sobre la tierra. Es decir, que la iglesia de Filadelfia, si ustedes prefieren que el Señor la va a guardar en un monte secreto, perfecto, piensen eso, no hay problema. Lo más importante entender que esa iglesia de Filadelfia no pasará por la gran tribulación. Sabemos que la respuesta de ese rato de la iglesia, que tiene mucho más niveles de entendimiento que no solamente rapto, arrebatamiento de la iglesia. Pero el tema es que una iglesia que es una parte pequeña de las 7 iglesias no pasará por la gran tribulación. Vemos que Filadelfia tiene una puerta abierta, ¿verdad? ¿No acabamos de verlo? Eso fue como el Señor se introdujo. Pues, ¿dónde vemos la puerta abierta? Vamos a ver. Primer versículo de Apocalipsis 4, que es el capítulo después de la carta a la iglesia, dice, después de esa cosa miré, eso es Juan, y aquí una puerta que abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré la cosa que han de ser después de esas. Aquí vemos una representación de esa puerta abierta y Juan representando a Filadelfia arrebatado arriba en el cielo por medio de esa puerta abierta. Versículo 11 dice, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes. Muy importante verlo. También hasta Filadelfia, que está lista, todavía tiene que hacer algo, que es retener lo que tú tienes. Mantener lo que tú tienes. ¿Qué está diciendo el Señor? Filadelfia, no te preocupes. Siéntate ahí. Tómate un sándwich. Tómate unas vacaciones. Vete a un concierto. Ve a un restaurante. Claro que sí se pueden hacer cosas que es bajo la palabra de Dios.
que sean momentos de descanso. Pero el Señor no está diciendo a Filadelfia, descansa, no te preocupes. Está diciendo, retengan lo que tienen. Es decir, yo sé que tú tienes poca fuerza, pero usa esa poca fuerza para mantener lo que tú tienes. ¿Usted me está entendiendo? Yo estoy leyendo de la palabra de Dios, no es mi pensamiento. Vamos a verlo otra vez. Dice acá, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es a decir que alguien puede tomar tu corona. El Señor no va a gastar palabras. Bueno, porque hay que hacer algo con Filadelfia, entonces tengo que decirle algo. No es así. Le está diciendo, tú lo estás haciendo bien, ya tengo una puerta abierta para ti, pero cuidado, porque, wow, eso es el que el Señor me está diciendo de hace una semana. La prueba que viene ahora, o que ya está aquí, para los creyentes, es el retorno o el retornar, el volver al mundo. No que tú vas a volver al mundo, porque el mundo intenta agarrarte y traerte para atrás desde donde tú saliste. Vamos a ver qué dice la segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, versículo 20 dice, porque si habiendo ellos escapado las contaminaciones del mundo, ¿cómo la llamó? La contaminaciones del mundo. No las cosas buenas del mundo. Mira, vas a hacer un pequeño sacrificio. Yo sé que el mundo es bueno. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que el mundo es contaminado. Usted piensa en el mundo como, no sé, como una piscina llena de un ácido. ¿Ok? Usted se va a meter en esa piscina. No, ¿verdad? Porque te va a contaminar. O, no sé, otra imagen puede ser un sitio lleno de gusano. Usted no entra porque se va a contaminar. Y te está diciendo que el mundo es algo contaminado. ¿Qué dice? Habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez, míralo ahí, se enredan en ellas y son vencidos, no solamente se enredan, sino que el mundo le gana. ¿Usted me entendieron? Ok. Su postrimería viene a ser peor que su principio. Dice que versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornase atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, volviendo a Apocalipsis 3, para terminar Filadelfia, versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Wow, miren acá lo que dice. ¿De qué dice eso? Los vencedores de Filadelfia, ¿cuál es la recompensa, vamos a decir? Verán siendo columnas en el... ¿Dónde? Aquí lo dice. Columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo tú puedes ser columna en el templo de Dios, que es en el cielo, y no salir de ahí si tú estás en la tribulación guardado en el concilio? No puedes, ¿verdad? Tú tienes que estar en el cielo. Tienes que estar en el templo. Tienes que estar con Dios para poder salir. ¿Usted me está entendiendo? Si vamos a leer la Biblia, la vamos a leer. Si no la vamos a leer, no hay problema. Pero no digan que estamos hablando de la Biblia. Vamos a seguir a ver lo que dice. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí vemos Filadelfia, que dice, título, el que es santo, veraz, tiene la llave de David. Rango, tus obras, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Poca fuerza, guardó su palabra, no negó su nombre, guardó la palabra de su paciencia. Decisión, ninguna. En cambio, los judíos, pero que son la sinagoga de Satanás, adorará a tus pies para que sepa que el Señor ama a Filadelfia. Guardados de la hora de la tentación, que vendrá sobre todo el mundo. Remedio, aférrate a lo que tienes, el Señor viene pronto para que nadie te quite la corona. Vencedores, columna en el templo de Dios, nunca más sale, el nombre de Dios escrito sobre ella, y el nombre de la nueva Jerusalén, el nuevo nombre del Señor. Perfecto. Y aquí llegamos a la iglesia de Laodicea. Dice, versículo 14, Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¡Wow! El Señor, como me está diciendo en ese momento, pongan atención a los títulos para entender que ese título es específico para esa iglesia. Ahora, cada iglesia representa partes, sino algunas congregaciones, que sea la iglesia católica, la iglesia evangélica y otra iglesia, vamos a decir, sin decir necesariamente títulos. Pero es muy importante ver que en el título el Señor dice, por ejemplo, a Filadelfia, yo abro y nadie puede cerrar. Es decir, el tema de Filadelfia es la puerta abierta, el arrebatamiento. En este caso, en la Odisea, vemos que el Señor dice el Amén, testigo fiel, verdadero, principio de la creación de Dios. ¿Qué dice entonces? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Wow. ¿Ustedes entendieron eso? Vamos a verlo otra vez. Imagínese ese momento donde Dios le vomita a usted de su boca. Y eso es el mismo Jesús que todo el mundo dice, solamente amor. Dios es amor, el amor de Dios, el amor de Jesús, la paz de Jesús. ¿Verdad? Todo eso es. Pero el mismo Jesús en ese momento está diciendo, yo te voy a vomitar. Porque no eres ni caliente ni frío. Es decir, ¿cómo tú puedes ser ni caliente ni frío? Explíquemelo ustedes. ¿Cuál es la cosa que no es ni caliente ni fría? Cuando usted no es ni caliente ni frío, ¿cómo está usted? Bien, ¿verdad? Cómodo. Cómodo. Ese es el problema. Cuando usted está cómodo. Yo no estoy ni caliente ni frío. Me siento bien. Hoy estamos bien. Tengo mi jacket. Estoy bien tranquilo. Ya. Cómodo. Ahora, no es mal estar cómodo, pero es vivir en una forma espiritual cómoda. Una forma espiritual que no se mueve porque está en el medio. Si tú te estás enfriando, le voy a hacer un ejemplo. Cuando mi esposa estaba esperando nuestra hija, embarazada con ella, era invierno. Y en Nueva York el invierno es bien frío. Estamos hablando de frío. Ella decidió cada noche a la medianoche de salir afuera en la calle. Sin jacket, sin nada. Ella sale en ese frío y yo atrás con un coat para ponérselo a ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú estás en el frío, empiezas a darte cuenta que hay un problema. Si tú estás en el frío, te das cuenta, wow, me estoy enfriando,
wow, mi fe se está yendo, ya no tengo esa fuerza para Dios, pero como tú estás cómodo, no te estás dando cuenta que ya tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo cuál es el problema? Ahí es donde uno dice, ok, vamos a leer bien lo que dice el Señor en esas cartas. Versículo 17, ¿por qué tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de nada? Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que seas cubierto y no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso es importante verlo, porque esa iglesia piensa de ser rica, de estar bien, tenerlo todo bajo control, ¿verdad? El Señor te está diciendo, no, tú no tienes nada y te voy a vomitar de mi boca. Estamos hablando de iglesia. No estamos hablando de otras religiones, de otra gente, de gente que no conoce. Estamos hablando de una de las iglesias. Vamos a ver cómo termina esa carta. Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos lo que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. El Señor te está diciendo, si está pasando por un castigo, por una forma de prueba, es porque yo te amo. Pero te lo estoy haciendo para que tú cambie, para que tú te arrepientas, ¿verdad? Si no, ¿cuál es el caso? Dice aquí, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos aquí viendo, y si han mirado los dos videos, que Dios le bendiga, que hay una alarma por medio de esa carta. En realidad es una alarma, 7 iglesias, una alarma. La alarma es que ese día donde nos vamos a enfrentar con Dios viene. No solamente el arrebatamiento, el rato, la tribulación, todo eso sí va a pasar un día, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que es cerca. Y si fuera en nuestra vida, bueno, eso es algo increíble, pero no lo sabemos. Así que lo que sabemos es que el día de nuestra muerte sí viene. Y si usted decide un día de estudiar esas cartas y entender exactamente qué dice esas cartas, porque está hablando de iglesia, y ponerse de tarea de entender, yo tengo algunos de esos problemas que el Señor está hablando. Quizá no soy caliente para Él, quizá he perdido mi primera deseo de seguirlo, quizá creo que todo esté bien, pero quizá no es. Entonces, lo que el Señor diga, si usted tiene ese deseo de entenderlo, yo creo que sería una tarea excepcional. Pues se lo dejo a ustedes. Que el Señor le ayude a entender. Antes de irnos, vamos a ver la última carta de la Odisea antes de cerrar ese servicio. La Odisea dice entonces, título, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, rango, tibio, ni frío ni caliente, escupido de la boca del Señor. Dices que eres rico y no necesitas nada. Decisión, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Remedio, compra oro refinado en fuego por el Señor para hacerte rico, ropa para vestirte y colirio para ver. Sé celoso, arrepiéntete. El Señor está a la puerta y llama. Quien abra cenará con el Señor. Vencedores se sientarán con el Señor en su
trono. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.